La clase pasada llegamos hasta Yud Zain Amud Beis 17b, en la explicación de una braisa larga donde aparece la opinión de Rabbi Shimon sobre diferentes cuestiones. Simplemente en aras de la claridad, de la simplicidad, etc., vamos a ver de vuelta esta braisa larga un poquitito más rápido y después vamos a donde interrumpimos la clase pasada, porque si vamos a empezar esta clase directamente donde habíamos interrumpido, nos van a quedar medio volando los conceptos, a dónde fue dicho esto y qué dijimos, cómo era, a menos que seamos todos grandes jajomim, kulam nevoim, kulam jajomim, todos sabios, todos entendedores y nos recordamos de toda una clase a la otra, etcétera, etcétera. Asumo que no es así, o por lo menos yo no soy así, entonces vamos a repetir, pero solamente algunas partes. Decía la Mishnah en Yud Zayin Amud Aleph 17a, una persona que come bikurim, primicias, frutos de primicias, un kohen que come bikurim antes de que sea leído el texto que corresponde leer cuando se traen los bikurim, loike, recibe latigazos. Esto es lo que dice la Mishnah. La Gemara empezó a decir, estas son las palabras de Rabbi Akiva, esa es la opinión de Rabbi Akiva, pero Jajamim opinan diferente. Después la Gemara preguntó, ¿por qué decís esta es la opinión de Rabbi Akiva? ¿Por qué no decís que esta es la opinión de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon es posterior a Rabbi Akiva. Entonces, en términos alágicos, digamos, la pregunta está basada en que en términos alágicos incluso puede ocurrir que sea más importante la opinión de Rabbi Shimon que la de Rabbi Akiva, en términos de determinar cuál va a ser la ley. Porque si esto se discutió en la generación 1, por así decir, y después se discutió la misma discusión en la generación 2, pues la discusión de la generación 2 es más relevante para nosotros que la de la generación 1. ¿Por qué? Porque obviamente, lo asumimos, pero es obvio, que los personajes que discutieron en la generación 2 sabían la discusión de la generación 1 y sin embargo la discutieron igual. Quiere decir que hay nuevos componentes, o hay nuevas ideas, o hay leyes que se legislaron, etc., en la generación 2. Entonces, si acá Rabbi Akiva dijo que una persona que trajo bikurim y se comieron los koyanim y los bikurim, las primicias, antes de que el que trajo los bikurim lea el texto que corresponde, Rabbi Akiva dice recibe latigazos. ¿Por qué no decimos que Rabbi Shimon dijo lo mismo? Entonces responde la Gemara, una respuesta muy simple. Quizá la clase pasada yo la hice demasiado compleja, pero es muy simple. Rabbi Shimon opina igual que Rabbi Akiva. Así de sencillo. Rabbi Shimon opina igual que Rabbi Akiva. Entonces por eso le dijimos Rabbi Shimon dice esto y aquello. Es la opinión de Rabbi Akiva. ¿Y por qué lo dijo de esta manera? A pesar de que sabemos, y ahora vamos a ver de dónde, sabemos en forma concreta y clara que esa es la opinión de Rabbi Shimon, para enseñarnos la opinión de Rabbi Akiva, porque eso no está escrito. En otras palabras, ahora vamos a ver, la opinión de Rabbi Shimon está claramente expresada en una braisa. La opinión de Rabbi Akiva no. Entonces, cada vez que un personaje en la Gemara, en el Talmud, habla, se espera que diga un hidush, una novedad, algo que nosotros, si él no lo hubiese dicho, no lo sabríamos. Entonces acá tenemos a Rabba bar bar Hana, el nombre de Rabbi Yochanan, dice lo que dice la Mishnah, que recibe latigazos, etc. Esa es la opinión de Rabbi Akiva. ¿Por qué no dijo esa es la opinión de Rabbi Shimon? Porque eso está escrito en otro lado, no es un hidush, no es una novedad. La novedad es que esto es también la opinión de Rabbi Akiva. ¿Estamos? Bien. ¿Dónde dijo Rabbi Shimon esto? Rabbi Shimon interpreta un pasuk, un versículo, y lo interpreta de atrás para adelante, a propósito, de atrás para adelante. El versículo dice, Rashi lo trae, no podés comer en tu ciudad. Yo di el ejemplo de Hebrón, en cualquier lado. Maisar de Ganjo, el diezmo del producto del trigo, del campo, quiero decir, trigo, cebada, etc., del vino, del aceite, los primogénitos de tu ganado bovino, ganado ovino, y todas las ofrendas que quieras hacer, y también otro tipo de ofrendas, ustrumas y adeja. Y, traducción literal, la donación de tus manos. Aquí se refiere a bikurim, esto es trumas y adeja. La donación de tus manos, aquí se refiere a bikurim. Y Rabbi Shimon interpreta todo este pasuk, este versículo, de atrás para adelante. Bien, vamos a verlo, por lo menos rápidamente. Lo que vamos a hacer es, en lugar de leer todas las palabras, directamente lo digo por afuera, así lo hacemos más rápido y vamos hasta donde interrumpimos.
Hasta aquí lo que tenemos entonces es, sabemos que la opinión de Rabbi Akiva es igual que, al revés, la opinión de Rabbi Shimon es igual que la opinión de Rabbi Akiva, que es igual que la opinión de la Mishnah. ¿Qué dice la Mishnah en términos concretos? Un kohen que come de los bikurim antes de que se lea el texto, loike. Esto es lo que dice la Mishnah. Jajomim, nuestros sabios no están de acuerdo con esto, pero eso es otra historia, lo vamos a ver un poquitito más tarde. ¿Dónde vemos que está escrita en forma clara la opinión de Rabbi Shimon? En una braisa. La braisa esta va desde la mitad, casi la mitad de la página hasta el final de la página. Y de hecho sigue un par de líneas más en la otra página. La braisa explica así. Vamos a ver más adelante, a propósito, vamos a ver más adelante que todo lo que dice la braisa se podría llegar a aprender de otro lado. Lo vamos a ver más adelante. Se podría llegar a aprender de otro lado. Entonces el hecho de que este versículo se ocupa de decir todo lo que dice, y es entre comillas una repetición, indica que está enseñando algo que es una novedad, que no podríamos aprender de otro lado. Porque si lo pudiésemos aprender de otro lado, no estaría escrito acá. Dicho esto, vamos para adelante. Las últimas palabras de la Brais, del Pasuk, del versículo era Usrumas Yadja, Einu Bikurim. Esto se trata de los Bikurim, de las primicias. Dice Rabbi Shimon, ¿qué viene a enseñarme este versículo? El versículo empezaba, no podés comer en tu ciudad, termina, a propósito, nos vamos al final, Bikurim. O sea, cuando vayas a llevar las uvas al Beis Hamikdash, que son el producto de tu campo y son las primicias de tu campo, no las podés comer en Hebrón. Tenés que dejar en Jerusalén. Bien. Esto es algo obvio, dice Rabbi Shimon. ¿De dónde lo aprendés? Un Kal Vachomer. Kal Vachomer era un caso simple y un caso más grave. Maiser. ¿Qué es el Maiser? El Maiser es el diezmo. Acá estamos hablando de Maiser Sheini. El segundo diezmo, que es el diezmo que no podés comer en tu ciudad. Lo tenés que llevar a Jerusalén. Entonces, si el versículo empieza diciendo no podés comer en tu ciudad, no podés comer en tu ciudad, el segundo diezmo lo tenés que llevar a Jerusalén. Cuando termina el versículo dice tampoco podés comer bikurim. Entonces, si nosotros podemos aprender de un Kal Vachomer bikurim de Maiser, evidentemente el versículo no me está enseñando que no puedo comer bikurim en Hebrón, en mi ciudad, y que los tengo que comer en Jerusalén. Me está enseñando otra cosa. ¿Entiende esto? Si yo podría aprenderlo de una lógica, ¿por qué el versículo lo tiene que decir? Entonces, si el versículo lo dice, es porque me está tratando de decir otra cosa que yo no hubiese aprendido de una lógica. En este caso, ¿qué me está tratando de enseñar? Entonces dice Rabbi Shimon, el versículo viene a enseñarte que no podés comer bikurim antes de leer el texto que corresponde para los bikurim. Y el que lo hace recibe malkus. ¿Estamos hasta acá? Esto fue un Kal Vachomer mi Maiser. Para traducir, por lo menos for the record, para el registro. Kal Vachomer es, si un caso simple es así, o un caso menos grave es así, un caso grave, ¿cuánto más aún? Esto es Kal Vachomer. Si el caso menos grave de Maiser no lo podés comer en tu ciudad, el caso más grave de bikurim seguro que no lo podés comer en tu ciudad. Entonces, ¿qué viene a enseñarte el versículo que dice no lo comas en tu ciudad de los bikurim? A enseñarte que si comiste los bikurim antes de la lectura, latigazos. Avanzamos. Segundo, empezando de atrás para adelante, segundo asunto en el pasuk, nidvoisejo, tus ofrendas, dice la braisa, esto se refiere a toido y shlamim, ofrendas que uno trae de agradecimiento porque se salvó de algún peligro, etc., o ofrendas de paz, pacíficas, que uno dona porque está contento, lo que sea, o porque fue a Jerusalén, etc. Rabbi Shimon dice, ¿qué viene a enseñarme el versículo? ¿Que no puedo comer estas ofrendas fuera de Jerusalén? Ya lo sé. ¿Cómo lo sabes? Kal Vachomer mi Maiser. De vuelta, lo aprendemos de Maiser. Entonces, ¿qué viene a enseñarte esto? Este versículo, que aquella persona que come, un kohen, come
una parte de estas ofrendas, toida y shlamim, antes de ser salpicada la sangre en el altar, recibe latigazos. No se puede comer de estas ofrendas antes de salpicar la sangre que corresponde a estas ofrendas en el Mizbeach. Avanzamos. Bejoirois, cuando la toira dice, un paso más, el antepenúltimo, ¿cómo se dice? Penúltimo, ¿no? No el anteúltimo. El anteúltimo. No, el anteúltimo fue el anterior. Ahora viene el anterior o el anteúltimo. El antepenúltimo. Antepenúltimo, gracias. Bejoirois, Bejoir se refiere a los primogénitos. Cuando uno tenía un animal y una hembra, quiere decir, esa hembra daba su primera cría de oveja, de vaca, etc., había que donarla al Kohen. Y viene la toira y te dice, no podés comer esto fuera de Jerusalén. La misma estructura, Rabbi Shimon dice, esto ya lo sé, es un calvajoeme mi maizer. Lo aprendemos del maizer, esto que no lo puedes, si el maizer no lo puedes comer fuera de Jerusalén, el segundo diezmo, Bejoer, seguro que no. Entonces, ¿qué viene a enseñarme? Sí me vas a decir que viene a enseñarme que no puedo comer la carne del Bejoer, de este animalito primogénito, antes de salpicar la sangre en el altar. Esto es un calvajoimer de Toida y Shlamim. Lo aprendo de los anteriores. Entonces, ¿qué viene a enseñarme el versículo? Que una persona extraña, que no es un Kohen, que come Bejoer, el animal primogénito, incluso después de haber salpicado la sangre en el altar, recibe latigazos también. Es solamente para el Kohen. No lo puede comer una persona que no es Kohen. Como que vamos sumando asuntos. El primer asunto básico es comer fuera de Jerusalén. Estas ofrendas, estos detalles, digamos. Esto es algo, digamos, que engloba a todo el versículo. Ninguno de los asuntos mencionados en el versículo se pueden comer fuera de Jerusalén. Entonces, a partir de ahí, empezamos a encontrar nuevas prohibiciones, nuevas cuestiones. La primera que encontramos es no comer bikurim antes de leer el texto. La segunda, no comer toida y shlamim, estas dos ofrendas, antes de salpicar la sangre. La tercera es no comer el bejor, si no sos un kohen, incluso después de salpicar la sangre. Avanzamos. Bekarja, betzoinja, tu ganado bovino, tu ganado ovino. Esto se refiere a hatas y asham, otros dos tipos de korban, que ya los expliqué la clase pasada también. Hatas y asham, una ofrenda de pecado y una ofrenda de culpa. Pecado sin querer y ofrenda de culpa. Entonces, el mismo contexto, Rabbi Shimon dice que no lo puedes comer fuera de Jerusalén, ya lo sabemos, Kalvajoimer mi maizer. ¿Qué vas a decir? ¿Que no lo puedes comer antes de salpicar la sangre? Kalvajoimer de Toida y Shlamim. ¿Qué vas a decir? ¿Que no puedes comer después de salpicar la sangre? Kalvajoimer de Bejoer, del primogénito. Entonces, ¿qué viene a enseñarte este pedacito del versículo? Una persona que come hatas y asham, estas dos ofrendas, incluso después de haber salpicado la sangre fuera de la muralla del Beis Hamikdash, no fuera de Jerusalén, fuera de la muralla del templo, recibe latigazos. Próximo, Nitvoisajo, se refiere a Oila. El Korban Oila es un Korban, yo ya expliqué también, se quemaba completamente, holocausto, famoso holocausto, se quema totalmente en el altar. Entonces, de vuelta, ¿qué me va a enseñar? Dice Rabbi Shimon, ¿que no lo puedo comer fuera de Jerusalén? Ya lo sé, Kalvajoimer mi maizer. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no puedo comerlo antes de salpicar? Kalvajoimer de Toy de Shlamim. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no puedo comerlo después? En realidad es el tercero ya. Fuera de Jerusalén, antes de salpicar, después de salpicar, Kalvajoimer de Bejor, del primogénito. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no puedo comer Korban Oila, la ofrenda de Oila, fuera del límite del Beis Hamikdash? Kalvajoimer de Hatas y Asham. Entonces, ¿qué me viene a enseñar este pedacito del versículo? Ahí pasamos a Yudzayin Amud Beis. Quien come del Korban Oila, incluso después de haber sido salpicada la sangre, incluso dentro del Beis Hamikdash, recibe latigazos. No se puede comer esto. Nadie lo puede comer en ningún lado. Bien. Esta fue toda la braisa. Ahora vamos a empezar, a pesar de que una parte ya la dije en la clase pasada, voy a repetir la propuesta. Estamos en Yudzayin Amud Beis, 17b, la segunda línea. Omar Robe, dijo Robe, de Yelida Imei, que Rabbi Shimon te yali. Si vas a tener un hijo, que sea como Rabbi Shimon. Pedir a Dios misericordia, que te dé una bendición para que sea como Rabbi Shimon. Eso lo está alabando a Rabbi Shimon. Veiloi leite yali. Si no va a ser como Rabbi Shimon, mejor ni tenerlo. Lo mejor que te puede pasar es tener un hijo como Rabbi Shimon.
Y continúa Robe diciendo, y esto es lo más interesante de la cuestión, y a Falgab de Isle Upirja, a pesar de que cada una de las etapas que mencionamos anteriormente, que Rabbi Shimon dijo, se pueden rechazar. Se pueden rechazar. No se sostienen. Bien, y esto lo que ahora va a hacer la Gemara, tirar abajo cada una de las ideas de Rabbi Shimon en la Braisa. Vamos a ver. May Humra de Bikurim y Maiser. ¿Qué es lo estricto y grave, por así decir, que tiene Bikurim, primicias, por sobre el segundo diezmo? Sheken Asurim Lezarim, que Bikurim no lo puede comer nadie que no sea Kohen. Y es algo, digamos, estricto, que no está en todas las comidas, en algunas comidas específicas. Bikurim es una de ellas. Y en Maiser esto no está. El diezmo, el segundo diezmo, quiero decir Maiser Sheini, lo comía cualquier persona en Jerusalén. Pero cualquier persona, no un Kohen, o sea, si la Kohen también podía, pero me refiero a que no tenía por qué ser Kohen específicamente. Los Bikurim, las primicias tenían que ser Kohen. Entonces me vas a decir que lo estricto de Bikurim por sobre Maiser, de primicias por sobre el segundo diezmo, es que las primicias solamente las puede comer un Kohen. Dramat, dice el Talmud, todo lo contrario. Te voy a mostrar un componente Hamur grave que tiene Maiser que no tiene Bikurim. Maiser Hamur sheker osur leoinen. El diezmo es más grave que Bikurim, porque una persona que está en el día de fallecimiento, Dios libre y guarde, de su pariente cercano, se llama Oinen y tiene prohibido comer Maiser, pero puede comer Bikurim. Entonces ahí encontramos un componente en cada uno. Y yo no recuerdo si dije la clase pasada o no, pero es importante mencionarlo. Un Kalvajoimer tiene que ser, entre comillas, perfecto, si no, no funciona. Perfecto quiere decir que realmente en todos los aspectos uno de los componentes es más grave que el otro. Entonces sí, es un Kalvajoimer. Pero si hay algún aspecto en donde nosotros encontramos que este es grave en este aspecto, pero permisivo en el otro aspecto, y este es grave en otro aspecto y permisivo, entonces ya no funciona. Ya no puedo compararlos. Entonces seguimos adelante. Ahí ya tiramos abajo el primer asunto. Bikurim no es más grave que Maiser. Al final cada uno tiene un componente grave y un componente permisivo. Avanzamos. Mai Humra de Toida Ushlamem me Maiser. ¿Qué es lo estricto que tienen? La ofrenda de agradecimiento y la ofrenda de paz por sobre el segundo diezmo. Sheken Teunin Matan Damim Bemurin Gabe Mizbeach. Que tanto de la ofrenda de Toira, de agradecimiento, y la ofrenda de Shlamim requieren que se salpique la sangre y se ofrezcan las partes, o algunas partes, no todas, de la ofrenda del animal en el altar. Y el Maiser Sheini no. Te lo comes en Jerusalén y no tiene nada que ver con el altar, ni con el Beis Hamikdash, ni con el templo. Entonces, evidentemente, Toira y Shlamim son más graves que Maiser. Viene el Talmud y dice, Adraba, todo lo contrario, te voy a mostrar algo en Maiser que es más grave que Toida y Shlamim. Maiser Hamur, Shiken Taunin, Kesef Tzura. El diezmo es más grave porque requiere para ser redimido Kesef Tzura. Kesef Tzura significa dinero acuñado. Dinero acuñado. Para redimir, uno iba a Jerusalén y llevaba todo su producto, pero si era mucho, el producto del segundo diezmo, lo podía redimir fuera de Jerusalén, llevaba ese dinero a Jerusalén, quiere decir, y compraba comida con ese dinero. Pero el dinero con el cual uno redimió ese segundo diezmo, tenía que ser dinero corriente, por así decir. No un pedazo de plata, no un objeto, dinero corriente. Bien. Lo que no es el caso, si uno tiene que redimir por alguna razón un korban toida, uno determinó que este animal iba a ser un korban y ahora lo quiere redimir, no es necesario dinero acuñado, por así decirlo. Entonces ahí ya tiramos abajo que toida y shlamim, estas dos ofrendas, son más graves que Maiser, no necesariamente, porque hay un componente en el cual Maiser es más grave que estos otros dos. El korban toida se podía redimir con una simón. Sí, lo que pasa es que no siempre se podía redimir, tenía que tener un defecto. Si el animal tenía un defecto, entonces se podía redimir. Pero no era necesario. Claro, porque si tenía un defecto no se podía sacrificar. No se podía sacrificar, pero ya lo determinaste como santo. Entonces tampoco podés decir, bueno, listo, ya no es más santo, no señor. Redimilo y después con ese dinero comprabas otro animal. Otro animal, sí. Continuamos en la Gemara. Creo que hasta acá llegamos a la clase pasada. Mai Humra de Bejoir, Bitoida Ushlamim.
¿qué componente es más grave en el primogénito, en comparación, en el animal primogénito, en comparación con la ofrenda de agradecimiento y la ofrenda de paz? Que la santidad del animal primogénito es desde el vientre de la madre. La madre es un animalito, si no estamos hablando de seres humanos. ¿Por qué? Porque la ovejita esta, por tomar un ejemplo más, la oveja esta nunca tuvo cría. La primer cría que tiene en cuanto la ovejita está preñada es Bejor. En el momento de, digamos, no importa exacto el detalle, pero en el momento que está preñada, ese animal es el primogénito. Ya es santo. Y Toida y Shlamim, una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de paz, lo que sea, no necesariamente era un animal que era santo en cuanto estaba dentro del vientre de su animal, de su mamá. Para nada. Vos podés determinar un animalito que anda dando vueltas por ahí, lo quiero ofrendar. Y ya está. No importa si es primogénito o no. Y no importa si era santo antes o no. Entonces vemos que el Bejoir, el primogénito, tiene un componente más estricto que los otros dos corbanos, ofrendas. Obviamente, vamos para el otro lado. Adraba, todo lo contrario. Toido Shlam Hamurim. Vamos a encontrar algo estricto en la ofrenda de agradecimiento y la ofrenda pacífica, que es más grave que el Bejor, que el primogénito. Tres cosas te encuentras, dice la Gemara. Smija significa apoyar las manos sobre el animal. Este es el concepto de smija. Nesajim significa, creo que en castellano se dice libaciones. Es harina y aceite y vino que se llevaban junto con el animalito, junto con la ofrenda. Tnufas hazevashoik Tnufa es, la traducción no sé exacto cómo se dice, pero es elevar y bajar para un lado y para el otro lado el animal, o las partes del animal vivo, sino las partes del animal antes de ofrendarlo. Tanto el kohen como el dueño ponían las manos juntos y lo subían y lo bajaban. Aventar, creo que se dice en los Humashim. Aventar, para arriba, para abajo, para la derecha y para la izquierda. Aventar. Haze significa el pecho del animal y shoik es la pata del animal. Entonces esto tenía que ser aventado, vamos a llamarlo así. Otra traducción, remecido. Ok. Movido. Sí, correcto. Y esto tenía que ser hecho con Toida y Shlamim, pero no con el Bejor. Entonces ahí encontramos un componente estricto en Toida y Shlamim, tiramos abajo el Kalvajoim. Mai Jumra de Hatas de Asham y Bejor. ¿Cuál es el concepto, el asunto en el cual el Korban Hatas, la ofrenda de culpa, Hatas y Asham, en realidad Hatas es pecado, y Asham es culpa, son más estrictos que el primogénito? ¿Cuál es el concepto? Shikin Kochi Kodoshi. Son dos tipos de ofrenda que se llaman Santo Santor o algo así. Hay dos tipos de ofrenda básicamente, hay más, pero en este contexto hay dos tipos de ofrenda básicas. Kochi Kodoshim, Kodoshim Kalim. Santo entre los santos sería. Sí, Kochi Kodoshim son ofrendas que requerían ciertas leyes, tenían que ser degolladas en el norte, tenían que comerse por una cantidad de tiempo, una cierta cantidad de gente, son más santas. Kodoshim Kalim, Kal significa simple, son ofrendas, son Kodoshim, pero son Kalim, pero son menor santidad. Entonces, Hatas y Asham son Kochi Kodoshim. Hatas y Asham son Kochi Kodoshim. Son ofrendas santas, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y esto es más grave que el Bejor, el primogénito no es Kochi Kodoshim. Para nada. Entonces el Talmud termina obviamente tirando abajo el Kalvajoim y dice, traba todo lo contrario, Bejor Hamur, Shekin Kedushas Merejen. El Bejor, el primogénito, es más grave que Hatas y Asham. ¿Por qué? Porque es santo desde el vientre de la madre, lo mismo que vimos antes. Vos me hablas de ofrendas santas, yo te hablo de uno que es más santo todavía. Desde que nace es santo. Desde antes de nacer siquiera. De antes de nacer. Claro. Y por último, Umay Jumra de Oila, Mehatas de Asham. ¿Cuál es el componente estricto que tiene la ofrenda de holocausto que se quemaba toda, más estricta que Hatas y Asham, que la ofrenda de pecado y de culpa? Shekin Kolil, porque se quemaba toda. Súper estricta, hay que quemar todo.
Atraba, todo lo contrario, dice la Gemara. Hatas y Ayun Hamire. La ofrenda de pecado y culpa son más graves que el Korban Oila, que la ofrenda de holocausto. ¿Por qué? Porque expían por el pecado de una persona. El Korban Oila no. El Korban Oila no viene a expiar. Behemes, paréntesis. El Korban Oila también viene a expiar. El Korban Oila, el holocausto, expiaba por los mitzvot positivas que la persona no hizo. Pero ni que hablar, es mucho más grave expiar por una mitzvah prohibitiva que la persona hizo y no debía haber hecho. Involuntario. Claro, Hatas es involuntario. Ayam es incluso culpable. Esto lo vimos en la clase pasada. Sí. El Korban Ayam es el único que se trae incluso por cosas que uno hizo a propósito. Robo, Shifha Harufa. Shifha Harufa es la tipa que es media esclava y media libre. Es historia, no importa, todo el maíz. Y tuvo relaciones con un tipo. Entonces ahora no sabemos si tuvo relaciones con la mitad de la mujer que es libre, digamos que está bien. Si tuvo relaciones con la mitad de la mujer que es esclava, no puede. Entonces trae un korban. Esa es la... Obviamente no es que no sabemos, está prohibido. Bueno, trae un korban. ¿Cómo existe una persona mitad libre y mitad esclava? Pues un día le pertenece a una persona, todos los lunes tiene que trabajar para tal, y los martes es libre. El esclavo es una propiedad. Uno de los dos dueños la declara libre. Por ejemplo. Ese es otro ejemplo. Correcto. Y más aún, Kulu Hamirme y Oila. Todos los korbanos, todas las ofrendas que mencionamos anteriormente, son más graves que Oila, que el Korban Oila. Que antes el Korban Oila, el holocausto, dijimos que se quemaba todo y esto es algo súper estricto en comparación a los otros korbanos. Nada que ver. Todos los otros korbanos son más graves que este. ¿Por qué? De Izbeustei Agilois. Porque la Torah requiere dos, traducción literal, dos comidas. Comía el Kohen, o los dueños, en el caso de un Shlamim, y el Mizbeach, y el altar. El Korban Oila, solamente el altar come, entre comillas. Entonces, evidentemente, es más grave aquello que requiere dos comidas que uno solo. Con esto, la Gemara tiró abajo todos los Kal Vachomer que dijimos en la clase anterior y en esta clase. Nos quedamos sin braisa, básicamente. Dicho esto, la Gemara va a plantear una pregunta muy, muy interesante. Si esto es así, si tiramos abajo todo lo que dijo Rabbi Shimon, Maite y Elida y Melk Rabbi Shimon, ¿qué es esto de que Robe dijo, si vas a tener un hijo que sea como Rabbi Shimon? Era un burro, ¿para qué? Todo lo que dijo lo tiramos abajo. Hasbe Shalom, ¿sí? Dios libre y guarde de decir que Rabbi Shimon era un burro. A propósito lo digo así, ¿para qué alabás a Rabbi Shimon por esta braisa? Ok, alabarlo por alguna otra cosa, pero por esta braisa no, la tiramos abajo toda, la destruimos totalmente. Entonces responde el Talmud una respuesta muy interesante. Muy interesante. Dice así: de lemay de sviralei le didei mesares lei lekra vedarishlei. Punto. Porque lo que viene ahora lo vamos a estudiar, pero es otro maíz. La Gemara dice así, traduzco y después explico. De acuerdo a lo que opina Rabbi Shimon, de acuerdo a su forma de entender las cosas, da vuelta al versículo y lo explica. En otras palabras, esto es algo fundamental, y fundamental en lo que se llama Torah Sheval Peh. Torah Sheval Peh, la Torah oral, es una forma, es una perspectiva, un enfoque de la Torah que se transmitió oralmente, de boca en boca, generación tras generación. Esto es Torah Sheval Peh. Rabbi Shimon recibió como tradición de su maestro, que recibió de su maestro y así sucesivamente hasta Moshe Rabbeinu, que este versículo está hablando de estas cosas. Ok, pero si vos vas a leer el versículo, no te vas a dar cuenta de esto, no lo vas a ver, excepto si das vuelta al versículo y lo entendés al revés. Excepto si das vuelta al versículo y lo entendés al revés. Ahí es cuando te vas a dar cuenta que este es más grave que este, y este es más grave que este, y este es más grave que este, y así empezás a derivar una enseñanza de la otra enseñanza. Pero si vos lo lees al versículo derecho, digamos, no vas a ver esta enseñanza. Entonces Rabbi Shimon recibió como tradición que de esto está hablando el versículo, pero lo lees y no te das cuenta que hizo Rabbi Shimon, lo dio vuelta y te mostró cómo en realidad su tradición está en el versículo también. Porque uno podría decir, Dios libre y guarde,
Este hizo cualquier cosa, agarró el versículo, lo dio vuelta y al final hacen lo que se les canta con la Torá. No, señor, no es así. Rabbi Shimon recibió como tradición que esto es de lo que habla el versículo. Y él es capaz de mostrarte como que esto realmente es de lo que habla el versículo. Solo que tenés que verlo de otra manera, desde otra perspectiva. Paréntesis, para entender esta cuestión, ahora vamos a leer un Rashi, que es bastante complejo, pero por lo menos para no quedarnos con la duda de lo que está hablando la Gemara. Dentro de lo que yo estaba mencionando de paréntesis, el Ramban Nachmanides dice en su introducción a su comentario a la Toira, ya lo mencioné en alguna clase, que la Torah entera son nombres de Dios. Toda la Torah, nombres de Dios. ¿Qué significa? Que si agarrás la tercera letra de tal versículo con la tercera letra de tal versículo y combinás letras, pones para acá, para allá, etcétera, sumatorias, restas, combinaciones, es todo nombres de Dios. Vas a generar y producir, o revelar, mejor dicho, nombres de Hashem. Pero están escritos, si vos los ves así nomás, no. Tenés que tener, entre comillas, anteojos para saber verlo. Acá pasa lo mismo. Para Rabbi Shimon, según su forma de entender las cosas, este versículo estaba hablando de esto. Pero para verlo, tenés que darle vuelta. Y él era capaz de ver esa tradición en el versículo dado vuelta. Dentro de, digamos, del mismo paréntesis, dicen, escuché esto, pero no sé cuán real es, que el Gaon de Vilna, los Hasim, no solemos citar mucho al Gaon de Vilna, pero no importa. El Gaon de Vilna solía, o decía, lo que sea, así dicen, ¿sí? Sabía la Torá desde el comienzo al final y del final al comienzo. Te la decía de adelante para atrás y de atrás para adelante, todas las letras de adelante para atrás, todas las letras de atrás para adelante. Ay, vas a decir, son todas pavadas, no dice nada de atrás para adelante. Es como leer la canción al revés, viste, que decían el mensaje, yo qué sé. No dice nada. Subliminal con vos me dices, no dice nada. ¿No? Tenés que saber verlo. Si el Gaon de Vilna lo leía de atrás para adelante es porque un significado tenía. Ok, yo no lo sé, lo siento mucho, soy un burro. Pero él sí lo veía. No es que decía tonterías leyéndolo al revés. Él tenía un significado. Y aprendía algo de eso. Si no, ¿para qué lo va a leer al revés? ¿Para perder el tiempo? Nadie tiene tiempo para perder. Entonces, evidentemente algo veía. ¿Qué? No lo sé. Yo no sé. Pero bueno, por eso Robe no tuvo ningún problema en rechazar todo lo que dijo, refutar todo lo que dijo Rabbi Shimon, pero sin embargo alabarlo. Es fantástico como él vio en este versículo las cosas y lo tuvo que dar vuelta, etcétera, etcétera. Vamos a ver una parte de un Rashi que es muy importante para entender qué es lo que está diciendo aquí la Gemara. Este Rashi está en la página, lo voy a leer desde adentro, muy interesante. La Gemara dice que según la opinión de Rabbi Shimon, para aprender, que es todo lo que vimos en la braisa anterior, esa es la opinión de Rabbi Shimon, para aprender cada una de esas lógicas, él tuvo que dar vuelta al versículo de atrás para adelante. Entonces Rashi va a explicarnos por qué no lo podía ver de adelante para atrás, cuál es el problema concreto. Rashi ni siquiera explica todo, y yo ni me animo a explicar los otros, hay que sentarse y pensarlo, creo que ahora no es el momento. Rashi dice así: de acuerdo a la opinión de Rabbi Shimon, que los conceptos estrictos que él encuentra en cada uno de los componentes del pasuk, él los encuentra y para él valen, a pesar de que nosotros encontramos cómo refutarlo, pero para él, según la opinión de Rabbi Shimon, son válidos. Para eso, él tiene que dar vuelta al versículo y explicarlo behepech, justamente al revés, para encontrar las prohibiciones que encontró. Interesante, Rashi usa la palabra prohibiciones, lo vamos a ver en unos minutitos por qué lo dijo así. Porque si vos vas a entender o vas a interpretar, no sé, analizar, esa es la mejor palabra, si vas a analizar el versículo en forma ordenada, primero viene el Meiser, ¿sí? Lo vas a, para decir bien y no saltearme nada, primero viene el Meiser, el segundo diezmo, después viene el primogénito, después viene Hatas de Asham, me comí uno en el medio, Toida y Shlamim, Hatas de Asham, y después viene Oila. Ese es el orden. De vuelta, Meiser, Bechoir, Toida y Shlamim, Hatas de Asham, Oila. 5 cosas. Y Bikurim viene después. Bikurim es el último. Bikurim es el último. Por eso. Sí, correcto. Si lo vas a entender así, en ese orden,
no vas a poder nunca llegar a la conclusión que llegó Rabbi Shimon. ¿Por qué? Un segundito. Acá está. No hubiese nunca aprendido de este versículo las prohibiciones que Rabbi Shimon aprendió en cada uno de estos conceptos. ¿Por qué? Porque si vos vas a interpretar primero que Bejoirois Zea Bejor se trata del primogénito, porque Meiser, lo dice también, no sé por qué no empieza con Meiser. Nada, porque está bien, es la base. Es la base de todos los... Sí, después vas a comparar con... Después comparás con Meiser, ok, vale. Si vas a empezar diciendo Bejor, no sabía que era el segundo, si primero Meiser, después Bejor, y vas a decir con las palabras de Rabbi Shimon, si a propósito, ¿qué viene a enseñarme esto? Que dice Bejor, si me viene a enseñar que no lo puedo comer fuera de Jerusalén, es un Kalva Hoimer de Meiser, del anterior. Si viene a enseñarte, entonces, de vuelta, que no lo puedes comer en Jerusalén, es un Kalva Hoimer. Eso no me viene a enseñar desde Meiser. Sino que es lo que me viene a enseñar, lo primero que Rabbi Shimon citó es no comer sin zrika, sin salpicar. No comer antes de salpicar. Eso fue el primer concepto. Más allá de Bikurim, que dijimos que es algo de lectura, que es algo muy específico de Bikurim. El resto son todas ofrendas. Bikurim no son ofrendas para el Mizbeach, para el altar. Entonces, si me vas a enseñar que la palabra Bejoirois, como no viene a enseñarme que no lo puedo comer fuera de Yerushalayim, porque eso es un Kalva Hoimer, me viene a enseñar que no puedo comerlo antes de salpicar, eso, que no puedo comer el Bejor antes de salpicar, es un Kalva Hoimer de Toida y Shlamim. Es un Kalva Hoimer de Toida y Shlamim. Porque Toida y Shlamim son más graves que Bejor. Esto es lo que dice Rabbi Shimon. Toida y Shlamim son más graves que Bejor. Pero Toida y Shlamim todavía no fueron mencionados en el versículo. Entonces, ¿cómo vas traspasando, derivando de un concepto a otro concepto, pero el concepto siguiente todavía no fue mencionado? Pará, solamente puedes hacer un Kalva Hoimer con el anterior, no con el siguiente. Porque si lo vas a hacer con el siguiente, entonces este no es Kal. Este no es Hoimer, perdón, este no es Hamur, no es grave. El siguiente es el más grave, siempre vamos subiendo y aumentando en gravedad. Entonces por eso Rabbi Shimon lo tuvo que dar vuelta, porque empezamos por el más simple y vamos aumentando en gravedad. No podés empezar por el más grave y bajar de ahí para abajo, porque entonces no es un Kalva Hoimer, es un Hoimer Bekal, es estricto y simple. Chao, se cayó la lógica al tacho. Entonces, por eso Rabbi Shimon tuvo que dar vuelta al versículo. Rashi sigue con otras cosas, pero Rabbi Shimon tuvo que dar vuelta al versículo para interpretarlo como su tradición decía que se interpretaba el versículo. Bueno, ok. No leí todo el Rashi, pero me parece que con esto alcanza. Avanzamos. Si bien es tarde, pero hay una cuestión súper importante. La clase que viene, si no, lo podemos volver a retomar. El Talmud tiene una pregunta bomba contra todo lo que dijimos hasta ahora. No se olviden, para entender el Seider, el orden del Talmud, en realidad empezamos analizando Bikurim, porque era el primer asunto que decía nuestra Mishnah. Trajimos toda una braisa que hablaba de otras cosas que no tienen nada que ver con Bikurim. Entonces, primero vamos a terminar el análisis de la braisa y después la Gemara va a volver a Bikurim, pero bastante más adelante. La Gemara tiene una pregunta bomba. Vejima zinin minadin. ¿Acaso existe no advertencia de no hagas esto, sino prohibición? Esto no se puede hacer. Cuando la Toira dice, por ejemplo, no comas chancho. Es una advertencia de la Toira y después tú tienes que decir cuál es el castigo, como ya hablamos muchísimas veces. Entonces la Gemara pregunta, ¿acaso existe una advertencia que la podés aprender de un Kalva Hoimer? No, señor. No existe una cosa así. Yo no puedo encontrar una prohibición de la Torá y darte latigazos por esa prohibición, si la Dios libre guarde, si la transgredís, de un Kalva Hoimer. No, señor. ¿Cómo sabes que no? La Gemara dice, Ha'afilu le mandé amar oinashin minadin, incluso de acuerdo a la opinión que dice, que es una discusión, pero hay una opinión que dice que se puede castigar por un Kalva Hoimer. Nosotros vimos, Rabbi Yitzhak decía, Rashi lo trae, Rabbi Yitzhak decía, la Toire prohíbe
la Teire prohíbe, vas, espera que no quiero decir mal. Ok, tu hermana, hija de tu padre, pero no de tu madre, o tu hermana, hija de tu madre, pero no de tu padre. No puedes tener relación con ninguna de ellas. Y tu hermana, hija de tu mamá y tu papá, lo habíamos visto esto. Entonces Rabbi Yitzhak decía, Kal vachomer, obvio que está prohibida. Si tu hermanastra de un lado, tu hermanastra del otro lado están prohibidas, tu hermana literalmente seguro que está prohibida, pero no está escrito. Entonces, aún de acuerdo a la opinión que dice Oinashin Minadin, se puede castigar por un Kal vachomer Ein Mazirin Minadin. Incluso esa opinión está de acuerdo que no existe una advertencia de un Kal vachomer. Si se acuerdan, al final la Gemara concluía que esta idea de la prohibición de la hija, de la hermana, se aprendía al final de otro versículo. Ahora no recuerdo el versículo, se aprendía de otro lado. No del Kal vachomer que la hermanastra está prohibida, la hermanastra está prohibida, la hermana seguro. No, seguro nada. Hay otro versículo, de vuelta, ahora no lo recuerdo, pero hay otro versículo que nos enseña eso. Entonces, claramente, Ein Mazirin Miradim. No puedo advertirte, no puedo decir tu hermana, hija de tu papá y tu mamá está prohibida por un Kal vachomer. Y acá Rabbi Shimon está encontrando un montón de prohibiciones que aparentemente reciben latigazos, según la opinión de Rabbi Shimon, de Kal vachomer. ¿Se entiende el problema? Responde el Talmud, Isur be'alma. Rabbi Shimon está diciendo que son prohibiciones, pero no quiere decir que recibe latigazos si transgrede esas prohibiciones. No se refiere a latigazos. No se refiere a latigazos.